Herimos sin querer. ¿Y qué crees? A quien más amamos la mayoría del tiempo. Y el problema más común es que no decimos las cosas o no sabemos cómo decirlo. Mi nombre es Jessica Galeana, soy licenciada en psicología. Tengo 13 años enseñando a hablar en público y sobre todo comunicación asertiva en compañía de Eduardo Pimentel. Y el día de hoy en este podcast vamos a hablar cómo decir las cosas, por qué nos las callamos, cuáles son los errores más comunes que cometemos, qué palabras hacen que las cosas empiecen a funcionar de manera diferente en tu contra en lugar de a tu favor y cómo dar una muy buena retroalimentación para que las cosas funcionen de mejor manera. Normalmente lo que nos pasa es que sentimos una necesidad profunda de apoyar a otro ser humano, porque la realidad es que cuando yo le digo algo a alguien es para que mejore. Es porque quiero apoyarlo, es porque quiero que esa persona cambie tal vez esa conducta que si la cambia podría ser una mejor persona y eso le ayudaría a desarrollarse. Tal vez es más fácil verlo con un ejemplo. Imagínate en una ocasión, o en mi caso, yo soy una persona con 40 años, pero hace algunos ayeres tenía alrededor de 20-25 kilos más, un sobrepeso grande. En algunos momentos me cansaba, me agitaba, pero obviamente no quería que nadie me dijera. Mi mamá solía decirme, otra vez comiendo. Y eso era peor. O no te comas esto. O lo que hizo un amigo que le fue muy mal. Me quitó la comida, me dijo, no comas ya y me la quitó. Bueno, lejos de causar un efecto positivo, obviamente causó un efecto completamente opuesto, negativo. Empezaba a ponerme como energúmeno. Quería justificar todas mis acciones. Es que no he comido, es que tengo hambre, es que sí comí bien, es que hice ejercicio. Miles de justificaciones. Porque lo que hacemos cuando un ser humano se siente atacado es defenderse. Eso es lo natural, es naturaleza humana. Entonces, si tú te sientes atacado, o si tú atacas, o si a tu hijo lo atacas, o si él se siente atacado por ti sin que tú te des cuenta, va a intentar defenderse. Depende del carácter de cada persona cómo se va a defender. En mi caso, yo con uñas y dientes, enojada, incluso agresiva. En algún punto, alguien me dijo, oye Jessica, muy diferente a como me lo había dicho toda la gente. Ese día me dieron algo que se llama retroalimentación. Llegó mi socio Eduardo Pimentel, íbamos en carretera rumbo a Obregón, y en lugar de decirme que bárbaro, te la llevas comiendo pura cochinada, vas a terminar con diabetes en el hospital, y muchas otras cosas más que ya me habían dicho, él comenzó diciendo, oye Jessica, ¿sabes? Siento que no pude hacer equipo con mejor socia que tú. Creo que lo que hacemos es muy valioso. Cada vez que vamos a otra ciudad y la gente empieza a comunicarse mejor, no solo mejoramos su comunicación, sino la relación entre las personas. Y eso es muy bueno. Me preocupa tu alimentación. Cada vez que salimos de viaje te paras y te compras pingüinos, gansitos, en algún punto puedes quedar con diabetes y terminar en un hospital. Y esto que hacemos que es tan importante, lo tendríamos que dejar de hacer. Creo que es importante que cuides tu alimentación. Y si eso lo haces, lo que hoy desarrollamos va a pasar muchos años y vamos a seguir haciendo equipo de trabajo juntos. ¿Qué le dices a eso? A eso no te pones los guantes, a eso no empiezas a pelear, a eso únicamente guardas silencio, o por lo menos yo guardé silencio, respiré profundo y dije, gracias. Cuando una persona logra decirle algo a alguien en lo que se está equivocando y en lugar de causar una respuesta de pelea, de defenderse, escucha él. A veces no te dicen nada, a veces no es necesario una palabra de gracias, a veces únicamente la respiración de... Y hay gente que sola lo va revisando, lo va escuchando y dice esto es cierto.
requiero hacer cambios aquí o requiero hacer cambios acá. Pero somos enemigos de eso porque solemos ir con los hijos y decirle, qué bárbaro, otra vez, reprobado, pero qué bárbaro, y empezamos reclamo tras reclamo tras reclamo. Y entonces el hijo empieza a defenderse, porque tú estás atacando. ¿Cómo es que le dices las cosas a las personas que te importan? Ahora, esto es una práctica. A las personas que te importan, a tus amigos, a las personas con las que colaboras, es importante saber cómo se lo digo. ¿Sabes qué pasa normalmente? Llega alguien, vamos a suponer que es tu pareja, llega y hace algo que normalmente a ti te incomoda nivel 5. Tal vez, como me tocó un paciente que me decía, es que esta persona, pues la quiero mucho, estoy saliendo con ella, tiene cierto tiempo saliendo conmigo, pero cada vez que se acerca, no sé qué pasa, que huele mal su boca, pero me da vergüenza decírselo. Y entonces cuando me va a besar, pues no sé cómo hacerle porque se me revuelve el estómago, pero sí la quiero besar, y entraba como en un conflicto. Y pasaron meses para que se atreviera a decírselo. Y el día que se lo dijo de la peor manera. Y lo único que provocó es que la persona se sintiera peor y se alejara. Porque solemos alejarnos cuando algo no nos gusta o cuando no sabemos cómo reaccionar. O hay quienes pelean, discuten, depende de cada persona. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra forma de decir las cosas? Vamos a empezar por que la mayoría de las personas tendemos a hablar primero en negativo. Fíjate muy bien, tú estás hablando, platicando algo y en lugar de hacerlo de forma positiva, casi siempre lo decimos en negativo. ¿Y cómo es en negativo? Hasta me picó el ojo en este momento. ¿Cómo es en negativo? No es lo mismo decir, tengo que ir al gimnasio, en mi caso que es algo importante por hacer, a decir es importante ir al gimnasio. Porque el tengo que genera un peso en los hombros. Me cansa de entrada. Entonces cada vez que tú le dices a tu hijo, tienes que hacer esto, ¿qué crees que está pasando? Que él lo siente pesado. Tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Regaño tras regaño, tras regaño, tras regaño. Y entonces me siento regañada o me siento castigada únicamente por las palabras. Es importante que vaya a la escuela, es importante que aprenda esto, es importante que deje de hacer esto. Sería valioso en lugar de tienes que, debes que, deberías. Me encantó, una vez estábamos en una sesión y de repente le digo, es importante que comiences, hoy les voy a dar la fórmula, por decirle a la persona algo que sí funciona de ella. Vamos a hablar de retroalimentación. Imagínate que esa persona que hace algo que a ti te incomoda, mamá, papá, hijo, hermano, colaborador, quien tú quieras, hace algo y te incomoda y se lo quieres decir, vamos a darle un regalo, porque una retroalimentación es un regalo, es la oportunidad de que la persona cambie, de que la persona mejore, de que la persona el día de mañana se transforme en alguien maravilloso con quien tú quieras compartir más tiempo. Entonces tú le vas a dar un regalo. Ese regalo a veces duele, a veces no es fácil de dar, pero es un regalo, porque es la oportunidad de mejorar. ¿Cómo se inicia una retroalimentación? Primero con lo que funciona de la persona y de preferencia en positivo. Ejemplo, supongamos que es tu hija. Lo que tú admiras de tu hija, lo que para ti es valioso de tu hija, lo que es importante de ella, las cosas que te gustan, que hace bien. Y después de eso haces una pausa y le dices, siento que o pienso que esto que haces no es lo más saludable para ti. Podrías hacer esto o esto. Es más o menos una fórmula, poniendo un ejemplo más sencillo o poniendo un ejemplo que podamos aterrizar en la vida normal. Hola,
siempre empiezas con como tú le digas. Imagínate que le dices todo el tiempo cariño, mi vida, Carla, Carlos, no sé, como tú le digas. Porque todo lo que sea, imagínate que le dices Juan Carlos y siempre le decías Carlos, ya automáticamente lo pones a la defensiva. ¿Qué pasó? ¿Qué Dios de mi vida? O el clásico, la esposa, me encantan las esposas que llaman al esposo y le dicen, oye, cuando llegues a la casa tenemos que hablar. Y a lo mejor era para poner un barandal o pintar la casa, pero le dijeron tenemos que hablar. Y el pobre hombre está sudando, ya no quiere llegar a su casa, da 2 vueltas alrededor, se para afuera, se vuelve a salir y dice ni modo, venga, ahí voy. Y no era lo que tú esperabas. Eso predispone. Todas las cosas que predisponen hay que quitarlas cuando vamos a dar una retroalimentación. Una retroalimentación se da de persona a persona, de preferencia viendo a los ojos directamente. Si es con un niño, te bajas a su nivel, te sientas en el piso o lo paras a él de tal manera que queden equilibrados. No podemos dar una retroalimentación yo de pie, viendo hacia abajo, porque ya se vuelve agresivo. Después de eso, lo que puedes hacer es honestamente decir qué cosas funcionan de la persona. Eres una persona súper agradable, me gusta mucho tu compañía, me fascina estar contigo, platicar. Cada vez que haces esto, me duele, me lastima, me hace sentir así, así, así. Y eso es directo. ¿Cómo te hace sentir? Es valioso decirlo, es importante decirlo. No es tienes que decirlo, es importante. Y me gustaría poder tener una mejor relación, poder hacer esto, esto y esto. Al final de esa frase, no necesitas una réplica, tampoco una respuesta inmediata. Dejas a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo, que se vaya con la información y la información va a ir cayendo. ¿Qué palabras son peligrosas? Imagínate que yo llego con alguien y le digo, Carlos, eres un hombre muy atractivo, me encanta cómo te acercas, cómo vienes conmigo, cómo me abrazas, el tiempo que llevamos juntos, lástima que lo aniquilaste. Lástima que, pero, sin embargo, son palabras que lo que sea que haya antes lo aniquilan. Por lo tanto, como lo aniquilan, le quitan valor. Lo mismo sucede cuando estás dando la retroalimentación y quieres, esto también les pasa mucho a las mamás, quieres dar una retroalimentación acerca de algo que tu hijo está haciendo inadecuadamente, vas muy bien, das la parte importante y cuando vas a dar el área de oportunidad le dices, es que cada vez que haces esto, te lastimas y me lastimas, pero también lo aniquilarías. Pero es como, no te preocupes y automáticamente suavizamos de más. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es cuestión de práctica. Créanme, a mí la cosa más difícil en el mundo fue aprender a cambiar de negativo a positivo. Recuerdo una vez que llegué con un gran amigo, socio, y le digo, Eduardo, estoy bien feliz, hoy es el primer día que no como tanto cochinero. Y voltea y me ve y me dice, Jessica, ahora dímelo en positivo. Y yo creía que lo estaba diciendo en positivo. Y se lo repito, hoy es el primer día y lo repetí de muchas formas, como media hora. A la media hora, con mucha paciencia, viéndome a los ojos, respiré profundo y le dije, hoy es el primer día que me alimenté sano todo el día. Y es muy diferente a decir, hoy es el primer día que me alimento sano, a decir, hoy es el día que no comí cochinero. ¿Hacia dónde está el enfoque? Y sin darnos cuenta, estamos enfocando nuestra vida hacia lo que no queremos, en lugar de lo que queremos. Las palabras tienen importancia. Todo lo que tú digas tiene un valor. A palabra dicha no hay retorno. Y cuando tú dices algo, puede causar un efecto. Y a veces ese efecto puede ser algo que no se recupera jamás. Así es que, atrévete a decirlo. De verdad es importante.
En este podcast vamos a seguir dando mucha información. Si quieres o ves valiosa esta información, compártela con alguien y nos vemos en nuestro próximo segmento. Hasta luego.